Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy tenemos como invitado al doctor Alan Fajardo, quien estudió en Costa Rica y Chile y es economista y sociólogo. Y queremos abordar el tema de cuáles son las posibilidades de desarrollo de Honduras, o sea, qué tan rápido se puede desarrollar este país, si hay, porque la mayoría de los hondureños tienen la percepción que este es un barril sin fondo y aquí nunca se va a lograr vivir bien, agradable, cómodamente, tal vez ni siquiera como Costa Rica, que no es nada del otro mundo, pero como quiera que sea, está mucho mejor que Honduras. Entonces, para eso hemos invitado a este sociólogo economista que ha trabajado por largos años en organismos como consultor, en organismos internacionales, queremos oír su opinión sobre este tema. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Mucho gusto, Carlos. Mucho gusto, doctor Savillón. Es un placer estar compartiendo con usted porque no son muy abundantes ni frecuentes los espacios donde se pueda tratar y tener interlocución con el rigor que le caracteriza a usted, ¿verdad? Entonces le agradezco mucho la invitación. De nada. Entonces, díganos, ¿cómo ve usted? ¿Usted cree que este es un barril sin fondo? ¿Que hay posibilidades de que Honduras algún día salga del atolladero y deje de ser un país pobre? Bueno, yo soy un impenitente optimista, ¿verdad? Yo me niego a la idea de que Honduras estará siempre condenado a padecer los índices, indicadores que tenemos ahora en materia de desarrollo económico, social, político. Y yo creo que sí tenemos perspectiva, pero hay que dar un golpe de timón muy importante, ¿verdad? Y, ¿en qué dirección? Yo he seguido con detenimiento desde hace varios años sus intervenciones. Incluso yo planteé en el programa de gobernabilidad del PNUD que se le invitara a usted creo que no se lo había dicho nunca, para debatir alrededor suyo. Usted es un hombre muy polémico, pero está poniendo el dedo en la llaga en una serie de aspectos. Pienso que, al igual que usted, que unos 2, 3 periodos con políticas correctas podríamos tener un crecimiento significativo, ¿verdad? Usted habla de crecimiento rápido, estamos hablando de tasas de muy por arriba del 6, 7%, 8, 10%, como lo han tenido una docena de países en el planeta, y pero a la par, doctor, y aquí yo difiero de algunos otros analistas, y no sé en qué medida con usted, de que no basta el crecimiento económico, el crecimiento rápido, para que automáticamente se produzca desarrollo en otras esferas. Entonces, el golpe de timón que usted me pregunta, hay una base económica, pero simultáneamente hay que tener un cuidado para que en ese desarrollo económico sea de base ancha, para que puedan los beneficios abarcar a todos los sectores, porque si no vamos a tener, Honduras ha tenido un crecimiento económico, no del nivel que debería tener, pero se ha concentrado en un grupo de familias, ¿verdad? Y de tal manera que Honduras es el tercer país con mayor nivel de inequidad según el coeficiente de Gini a nivel de América Latina. Ok, mire, queremos mostrar una estadística sobre otros países, sobre tasas de crecimiento de los últimos 60 años. Y mire ahí Qatar. Y miramos Qatar, sobre todo la década de los 60 estuvo bueno, la última década también estuvo bueno, pero los 70, mire los 70, ese es 30% anual, no 30% en toda la década, sino que 30% anual. Y entonces estas tasas nos hacen pensar que es posible crecer de una manera espectacular. Miremoslo, el país que sigue.
y miramos esta isla del Pacífico y miramos la misma de que los 70 creciendo a 30% anual. Pero Qatar es petrolero, ¿no? Ahí está, quedémonos con esta cifra, mire, ve, eso es, Qatar tiene una gigantesca cantidad, sobre todo el gas natural, petróleo también, pero gas natural es inmenso lo que tiene, pero no se vende tan bien el gas natural como el petróleo. El petróleo es el que todo el mundo dice, encontramos petróleo, nos vamos a ver ricos. Gas natural, y mire la tasa de crecimiento, pero Nauru no tiene nada de eso. No tiene oro, no tiene diamantes, no tiene carbón, no tiene mineral de hierro, no tiene nada, lo único que tenía era fosfato. O sea, ahí en los 70 tenía todavía bastante fosfato. ¿Cuándo alguien ha dicho, encontramos fosfato, nos vamos a hacer ricos? Nunca, ¿verdad? No. Nunca. Regresemos al estudio, por favor. Mire, fíjese que, por ejemplo, ha visto la costa atlántica africana. Hay una gran cantidad de países chiquitos ahí, Sierra Leone, Liberia, Guinea-Bissau, Guinea. La muchacha que trató de violar el del Fondo Monetario Internacional era de Guinea, una mujer de 32 años, de Guinea, un inmigrante de 30. Bueno, el punto es que por ahí hay un montón de países chiquitos. Hay uno que se llama Togo, que es así un poco alargado, tiene salida al mar, muy rico en recursos naturales, tiene un montón de recursos. Uno de ellos, de los abundantes, es fosfato, lo que tiene, y es de los países más pobres de la tierra. Honduras es rico al lado de ellos. Honduras es rico. Entonces, definitivamente fosfato nunca hemos oído que o sea. Entonces, lo que esos datos nos dicen es que el 30% de crecimiento anual de Qatar no fue por el petróleo. Si lo hubiese sido Nigeria, que es el octavo más grande exportador de petróleo en el mundo, sería un país rico. Y es 2 veces más pobre que Honduras. Y han descubierto grandes yacimientos de petróleo desde la década de los 60. Por eso se produjo una guerra civil ahí, la guerra de Biafra, en los 60, como el 67, el 70, disputando ahí las tribus, esa zona del sur de petróleo de Nigeria. El punto es que el octavo más grande exportador, que es Libia, que ha destabilizado los mercados internacionales de petróleo porque no está saliendo el petróleo, está en posición 17 de exportación y Nigeria está en posición octavo. Uno esperaría que un poquito más de desarrollo, ¿verdad? Y bien extraído porque son multinacionales. No se les puede acusar de que, por lo menos la derecha, que usualmente hace énfasis en eso, no sé cómo usted ve las cosas, pero la derecha usualmente hace énfasis y dice, empresas estatales son ineficientes, son pésimas para producir, tienen 1000 obreros, etcétera, que no tienen nada que estar allí, o gente que no es técnica, pero estas son multinacionales, la mayoría son offshore, ahí en las costas de Nigeria, lo cual impide que todo el relajo de Nigeria, todas las batallas entre musulmanes y cristianos, entre guerrilleros que a veces entorpecen la producción de un montón de empresas, para algunas empresas petroleras sí las entorpecen, pero para la mayoría no. Están ahí en el mar, en una plataforma, o un barco simplemente perforando, porque ahora hay nuevos barcos que ya no ocupan tanto las plataformas y extraen el petróleo. Entonces miramos que no es el petróleo el que produjo el éxito de Qatar, fue otra cosa. Y el de Nauru nos confirma que efectivamente no tiene nada que ver con petróleo. Una tasa de 30% de crecimiento anual sobre un periodo de 10 años es posible. O sea, usted crece a 10%, Honduras crece simplemente un año a 10%, usted elimina la mitad del desempleo del país, solamente un año. No digamos a 10, usted si crea 10 años a 30%, aquí vienen nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños, porque se le habría dado empleo a todos los hondureños y no habrían ya domésticas. Ninguna hondureña quería ser sirvienta doméstica y probablemente se llenaría de nicaragüenses aquí haciendo este tipo de actividad. Entonces, los datos nos dicen que es posible tasas de crecimiento. Entonces, es lo primero que queremos establecer. Y estos países que tienen de especial para que, o sea, alguien dice, no, pero Honduras no, porque la cultura. ¿Cuál es la gran cultura de Qatar? ¿Desde cuándo los árabes está lleno de países pobres en el Medio Oriente? Por eso están en insurrección todos, porque la mayoría son condiciones malas de vida. Sí, está explotando su paciencia. Exacto, o sea,
Yemen, por ejemplo, Siria, Algeria, Tunisia, Jordania. Y saben que ha habido riqueza, pero se ha quedado en una minoría. Todos esos son pobres, todos son países del tercer mundo. Hay otros que son ricos, como Qatar, como los Emiratos Árabes Unidos, como Bahrein, como Kuwait. Pero la gran mayoría son pobres y súper pobres. Entonces, y producen petróleo. La mayoría no mucho, pero producen algo, exportan algo. Y ahí están súper pobres. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces, de ahí miramos el caso de Nauru, que son los naurianos. Mire, usted ha oído las teorías etnográficas de que los indígenas del continente latinoamericano vinieron en canoa del Pacífico. Hay muchas de las teorías y se parecen mucho. Étnicamente se parecen mucho a los melanesios, a los polinesios, a los indonesios. Efectivamente, piel café oscura, nariz, pelo relativamente lacio. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos queremos escuchar eso, o sea, si es que es posible que Honduras pueda crecer a 30% anual, sobre un periodo de 10 años incluso. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a seguir con más de este análisis con el doctor Alan Fajardo, así que por favor no se vayan. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando sobre las posibilidades de desarrollo de Honduras. ¿Por qué? Porque lo que dice el doctor Alan Fajardo lo dicen la mayoría de los analistas aquí en Honduras, que Honduras pues creen que podría tal vez acelerar una tasa de 6%, 7%, tal vez 8%. ¿Por qué le apuestan tan bajo cuando los datos del resto del mundo muestran que es perfectamente fácil crecer a velocidades supersónicas? ¿Por qué? Sí, no, yo no digo que debemos apostarle solo a 6%. Yo digo que es posible concebir un paquete de medidas que usted es probablemente el principal analista en Honduras en tratar ese tipo de medidas, de paquetes, ¿verdad? Y donde es posible llegar a tasas muy grandes, de entre 10 y 15%. Usted me está mostrando una experiencia de tasas de hasta 30% anual. Pero, o sea, sostenidas durante una década, me está diciendo usted, ¿verdad? Entonces, yo digo que eso... Sin petróleo. Sin petróleo, correcto, sí. Sin grandes riquezas naturales en general, ¿verdad? Entonces, eso, yo creo que eso es posible. Y creo que debemos apostarle. Honduras no es un país inferior a ningún otro como para no aspirar a un alto nivel de desarrollo. Nosotros pudiéramos ser una potencia económica mundial. El tamaño no tiene que ver. Yo he trabajado mucho con Holanda, ¿verdad? Y hay algunos que dicen Dios creó al mundo y creó a los holandeses para que ellos crearan Holanda, ¿verdad? Algunos lo dicen de manera más irreverente, dicen Dios creó el mundo y los holandeses crearon Holanda. ¿Por qué? Porque de la Holanda actual solo 1/3 del país existía. Ellos le robaron al mar, convirtieron playa en tierra fértil y convirtieron 1/3 de la actual extensión superficial de su país, lo sacaron del mar, ¿verdad? Hay territorios que están por debajo del nivel de mar y con tecnología de la época, en base de molinos de viento, ¿verdad? Entonces, ese es un caso que poco se habla de él, en una época causaba mucha admiración, ¿verdad? Entonces, de tal manera que, y en esa época no se medían las tasas de crecimiento probablemente, pero es uno de los milagros económicos del mundo, ¿verdad? Fue una potencia que surcaba los mares codeándose con Inglaterra, con Francia, y era un país chiquitito. Entonces, yo digo, Honduras, ¿qué tiene? ¿Qué tenemos los hondureños y las hondureñas de menos como para no aspirar a eso? Y me gusta la campaña que usted ha emprendido, doctor, porque ustedes de lo que dicen, nosotros podemos. 10 años de políticas correctas y podemos ir con tasa arriba de 10% y podemos llegar a ser un país rico. Yo creo en eso. Lo único que estoy advirtiendo que no basta el crecimiento económico para que tengamos desarrollo. Mire, agarremos el caso de Nauru, en una islita, mostremos unas imágenes,
mostremos unas... Bueno, mostremos las estadísticas que seguían para enfatizar este concepto. Mire, Libia, en los 60, en 1959 descubrieron petróleo, grandes yacimientos y mire, crecieron espectacularmente, 24% anual. Pero en el 69, Gaddafi dio golpe de Estado y miren lo que cayó. Mire, este es un tipo que realmente tiene un cerebro excesivamente pequeño. Pero excesivamente pequeño. Un tipo que ya mató más de 10.000 libios. Primero salieron a protestar pidiendo democracia pacíficamente, les metió metralleta, entonces dijeron ellos, bueno, vamos también a responder con violencia. Entonces, no los ha matado porque un grupo, como dice él, de terroristas de Al-Qaeda, es falso. Ahí no había ningún terrorista de Al-Qaeda, él reprimía a todo el mundo, ahí nadie puede decir ni pío contra él, está muerto al día siguiente. Pero mire, llega este bruto, 2%, y que se acuerdan en los 70 que el precio del petróleo se disparó. Sí. Mire la diferencia entre poner un idiota a la cabeza del Estado y antes que había un rey que no era una persona preparada, pero los ingleses, los británicos, que eran el amo colonial, hasta 1951, le dijeron, le recomendamos poner gente competente, capaz, a la cabeza del Estado. Entonces el rey Idris, que era el jefe de la tribu más grande, le siguió la recomendación, el casi no gobernó, los dejaba hacer y esta gente generó 24%. Había una altísima corrupción y eso fue lo que le dio alas a Gaddafi para decir vamos a dar un golpe de Estado. Y con el argumento de que se estaban robando todo el petróleo extranjero. Esas tasas de crecimiento están elevando las condiciones de vida a una velocidad espectacular. Y no tanto, y hubiera habido más para la masa si no hubieran robado tanto la gente en el gobierno. Pero todo el mundo está mejorando rápidamente sus condiciones de vida. Llega Gaddafi, pum, las condiciones de vida se deterioraron. Mire los 80, negativo 6, porque él, que es un genio, dice, vamos a poner a financiar a los terroristas del mundo. Hay que matar a tanto más gringo, judío y europeo como sea posible. Por consiguiente, claro, le metieron un embargo. No le van a estar comprando el producto o vendiéndole mercadería si él los está tratando de matar. Entonces, finalmente... Sí, pero eso fue un breve periodo, ese sarampión de Gaddafi duró unos pocos años y actualmente él estaba becando y dando donaciones a la London School of Economics. Tenía como 300 becarios ahí y estaban haciendo cola para mandar a más becarios. Mire, sobre todo a raíz de que los Estados Unidos invadió Afganistán y entonces él dijo, me van a invadir a mí también, porque en esta lucha contra el terrorismo, al fin y al cabo yo he patrocinado a varios terroristas que han puesto bombas en aviones de los Estados Unidos y han muerto muchos estadounidenses, aquí tan bravos estos gringos, y me va a caer a mí también. Entonces dijo, les ofrezco que vengan aquí a inspeccionar todas las armas que yo tengo, se las pueden llevar, dijo, en el 2001. Y llegaron los gringos y bueno, y le quitaron las armas nucleares, estaba fabricando armas nucleares, el idiota ese. Estaba fabricando armas químicas, etcétera, las quitaron. Hizo lo que quedó con armas convencionales, que es la que está utilizando en este momento contra su propio pueblo. Es únicamente, y aún así 5%, porque sí, a regañadientes, porque él, el gran socialista, nacionalista árabe, que quería imitar a Abdel Nasser, que también fracasó en Egipto, él no quería, la idea no quería ceder la idea que, por ejemplo, los chinos han abrazado. Inversión extranjera, los comunistas en Vietnam abrazan. No, él con sus ideas estúpidas. Pero vamos al hecho que el tipo no estudió nada. Sí, llegó al poder de 27 años. Pero de las cifras de desarrollo humano de Libia eran de las mejores. Ese crecimiento lo hicieron en los 60, cuando él no estaba, cuando es 24%. Eso elevó masivamente las condiciones. Y él desde entonces más bien las ha estado deteriorando. Pero como ya estaban altas, entonces sí han mantenido relativamente elevadas. Las cifras que yo he conocido de índice de desarrollo humano. Es que las está viendo ahorita, pero el crecimiento económico se acumula. Es como los Estados Unidos. El 2009 cayó en una recesión, pero el país no se hizo pobre. Aumentó el desempleo, pero no. ¿Y por qué? Porque tiene 200 años de tasas de crecimiento más rápido que la inmensa mayoría de países del mundo. Entonces, por ejemplo, el típico gringo clase media tenía su casa bonita y siguió viviendo. Aún si perdió el empleo, si por ejemplo ya la había pagado, ahí se quedó, pues. Y sigue con sus 2, 3 automóviles.
Y hasta que consiga un empleo, lo que tiene que hacer él, lo que hace él es recortar, va menos a los restaurantes, compra menos ropa, ese tipo de cosas. Pero su alto nivel de vida todavía lo puede mantener. Es el mismo fenómeno con Libia. Gracias a ese 24% anual de los 60, logró el país salir rápidamente de la pobreza, se constituyó un país de ingresos medios y desde entonces él lo ha mantenido un país de ingresos medios. Lo ha deteriorado como en los 70 y en los 80 y en los 90, pero en los últimos 10 años la tasa de crecimiento estuvo, como vio, 5%, ya más o menos respetable. Pero para el nivel de la tasa de crecimiento de la población libia es una buena tasa, 5%. Sí, que Libia y los países árabes tienen las tasas de población más rápidas que Latinoamérica incluso, ¿no? Entonces, pero es lo que le digo, que lo que importa es la tasa de crecimiento, crecieron 24% y las cosas mejoraron enormemente. Y con abundante petróleo, como puede ver, no tenía nada que ver, el precio del petróleo se fue por las nubes en los 70 y la economía colapsó. ¿Por qué? ¿Qué hizo el genio de Gaddafi? Se pudo nacionalizar las empresas extranjeras. ¿Ah? En vez de hacer el trato que están haciendo, por ejemplo, Qatar, Kuwait con las multinacionales, mitad y mitad por cada barril, 50 para usted y 50 para nosotros. Lo que está haciendo es nacionalizar el recurso petrolero, pero ha establecido joint venture con... Ahorita, después de los últimos 10 años, después de 30 años de fracaso, esa política de nacionalización de los recursos naturales de Libia para los libios. Todo lo que importa es la tasa de crecimiento. Singapur, mostramos... No, yo ahí en eso difiero, doctor, que todo lo que importa es solo la tasa de crecimiento. Yo creo que la tasa de crecimiento es muy importante, pero también es importante con quiénes hacemos el crecimiento, para qué hacemos el crecimiento y si estamos cuidando que haya un desarrollo que favorezca a toda la población. El año pasado, nada más un año específico, 15%, ¿no? Singapur es hoy día, tiene muchísimo, la gente es mucho más rica que en los Estados Unidos, los salarios son mucho más altos, por encima de eso hay cero desempleo, por encima de eso tienen los mejores indicadores de vida, la media de vida más alta, la mortalidad infantil más baja del mundo, la criminalidad más baja, la corrupción más baja del mundo. Regresemos al estudio. Tenemos que hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con este análisis que deja un poco atónitos los datos cuando se ven. Pero es el problema con los políticos latinoamericanos que nunca lo revisan, porque están demasiado ocupados emborrachándose, drogándose, correteando mujeres y haciendo un montón de cosas completamente inútiles para el progreso de sus países. Así no se puede resolver los problemas de un país que hacen derecha, de izquierda, de centro, se la pasan todos de una manera general en eso, unos menos que otros, pero todos se la pasan en eso. Medio estudian una cosa, la mayoría estudian derecho, y uno dice, pero ¿yo qué tiene que ver con rápido crecimiento económico? ¿Qué es lo único que resuelve el problema? Nada. Pero como ellos, su objetivo no es eso, estudian administración de empresas, estudian mil cosas y un montón no estudian nada. ¿Por qué? Porque no es el objetivo para ellos, solventar los problemas. Jesucristo decía, los conocerás por sus actos. ¿Dónde están los actos que reflejan de estos políticos de derecha e izquierda que muestren que realmente les importa a sus países? Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con más de esto. Así que por favor no se vayan. Bueno, estamos de regreso aquí hablando con un especialista en economía y sociología y es probablemente esa formación sociológica la que hace al doctor Alan Fajardo insistir en la importancia de que crecimiento económico en sí mismo no genera progreso. Entonces, estábamos mostrando unas estadísticas nada más del año pasado, pero queremos mostrar ya el acumulado de los últimos 200 años de varios países del mundo, lo que es el Producto Interno Bruto per cápita, medido al poder adquisitivo en el año 2010. Entonces miramos en qué encontramos. Liechtenstein, que está ahí entre Austria y Suiza, un pequeñito país de Europa, tiene 150.000, eso es en promedio lo que todo el año le entró a cada habitante de Liechtenstein, en promedio. En promedio, ¿verdad? En Qatar, en Singapur, mire, mucho más bajo, pues 50, pero mire que arriba de Singapur, por encima de los Estados Unidos, Japón, que es un país desarrollado y todo, y nos regala un montón de dinero, va a estar todavía mucho más abajo de los Estados Unidos. No obstante, es un país rico. Honduras, como está abajo de la barrera de $10,000, es un país pobre.
en un país del tercer mundo, 4.000. Entonces, mire, usted divide, eso significa que en promedio, ¿cuánto es 150.000 dividido entre 12 para que hagamos un estimador del salario son mensual? Más de 10.000, ¿verdad? Son como 11.000 casi. 11.000, 12.000 por ahí. Por ahí. Por ahí, mensual. Entonces, la pregunta es, en Liechtenstein, obviamente, un recogedor de basura está ganando como $6.000 al mes. Es lo que menos ganan. Y ningún habitante hace el trabajo, un extranjero quien hace el trabajo. Ellos no se dignan a hacer un trabajo de eso. Ahora, digamos, un médico de Liechtenstein no está ganando $6.000 al mes, sino que está ganando 60.000, 120.000 al mes. Aunque el costo de la vida es muy alto también. No, es que no, porque lo vale, pero eso es proporcional, por eso es medido al poder adquisitivo, porque es la capacidad realmente de compra. Entonces, esta medida pone en igualdad todas esas variaciones que hay de la moneda, por ejemplo, el tipo de cambio. Sí. Ellos utilizan el franco suizo, por ejemplo. Entonces, esos cambios, a veces de un año a otro, tal vez la moneda depreció mucho. Entonces, da la impresión que un país subió, bajó mucho. En realidad, el nivel de vida casi no ha cambiado. Entonces, esa medida le hicieron esas para medir las cosas y también esos costos de vida. Entonces, en Liechtenstein están comprando en promedio como 3 veces más lo que cada estadounidense. Cada habitante de Liechtenstein, el salario es como 3 veces, puede comprar 3 veces más automóviles, 3 veces más ropa, 3 veces más servicios médicos, 3 veces más servicios de salud, de educación, etc. Bueno, entonces a lo que voy es que usted agarra y hay grandes desigualdades también. O sea, como le digo, un recogedor de basura gana $6.000 al mes y un médico gana 60.000, uno lo mejora, un cardiólogo ahí y se echará 100.000 al mes. Entonces, una gran desigualdad también, menos desigual, estamos de acuerdo que Honduras, pero ellos no están tratando de poner a todo el mundo sobre una palabra relativamente igual. Y aún así, ¿usted cree que esa persona que está ganando $6.000 al mes se está quejando? ¡Hombre, qué injusto! Regresemos al estudio. Está diciendo a la persona, ¡qué injusticia! ¿Cómo hacer que aquel fulano está ganando 10 veces más que yo? Solo estoy ganando $6.000 al mes. La protesta viene cuando hay una minoría que tiene muchísimo y una gran mayoría que no tiene nada. Ahí está. Ahí es el problema. ¿Cómo se elevan esos niveles de todo el mundo? Si todo el mundo tiene bastante y hay una minoría que tiene mucho más que los otros que también tienen bastante, no es tanto el problema. ¿Cómo cree que llegó Liechtenstein a ese nivel? ¿Cómo cree? Porque en los últimos 200 años tuvieron la tasa de crecimiento económico más rápida del mundo. Correcto. ¿Me entiendes? Sí, o sea, pero también no fue porque eso pusieron a redistribuir. No. No fue porque siguieron políticas sociales de estar dando bonos a diestra y siniestra. Yo no digo que políticas sociales es dar bonos. Yo más bien estoy en contra. En ciertos momentos y muy temporalmente pueden ser válidos los bonos y todos los países los han hecho. Después de la Segunda Guerra Mundial lo hicieron en Europa. En ningún lado muestra. Mire, fue el momento en que menos Pero invirtieron. no es con eso que vamos a eliminar la pobreza. O sea, digamos, usted agarra Europa. Usted agarra las estadísticas de Alemania, por ejemplo, el país la economía más grande de Europa. En la década de los 50 creció a 8% anual. En los últimos 10 años no creció ni a 1% anual. Agarre gasto social, educación, salud pública, que son los que más van, pero también beneficios de empleo y todo eso, beneficios de maternidad, todo eso. Usted lo agarra como proporción del Producto Interno Bruto en la década de los 50 y era prácticamente nada, algo así como 5% del Producto Interno Bruto. Hoy día es una cosa como 30% del Producto Interno Bruto. ¿Entienden? Hoy día el desempleo cada vez va más arriba, los salarios estancados, la desigualdad social va en aumento. ¿Dónde dice eso? Alemania. Alemania, sí. Mire, por ejemplo, la salud pública, lo más importante, si usted está muerto, se acabó todo. De nada sirve tener millones. Las tasas de crecimiento. De nada sirve. Sí. Bueno, entonces lo fundamental, la salud pública. Bueno, en Alemania, ¿qué está pasando? El gobierno está recortando. Desde hace como 2 décadas está cada vez recortando más y más y cada vez los hospitales públicos tienen menos médicos y menos enfermeras, los cuales están sobrecargados, hacen más errores, dejan más pinzas adentro, cosas así, diagnostican, no están ni durmiendo, cosas así. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento es demasiado lenta. Si es demasiado lento, menos empresas. No, en eso yo quiero dejar claro, lo he dejado claro desde el principio, doctor Savión. Para mí hubo, o creía que había habido, un debate
en Centroamérica y en el mundo entre crecimientista y distributista. Yo nunca me ubiqué en ninguno de los dos extremos. Y el último estudio que presentó el Banco Mundial hace un par de años muestra de que es un dilema falso crecer o distribuir, ¿verdad? Sino que hay que crecer para eliminar la pobreza, pero también hay que tener políticas específicas para combatir la pobreza, para que ese crecimiento, para ayudar a crecer y para que ese crecimiento se refleje en un mayor desarrollo social. Yo creo que son las dos cosas. Yo no estoy planteando, ¿verdad? No estoy planteando que no hay que crecer. Yo lo que estoy planteando es de que no basta con crecer, ¿verdad? No basta con crecer y creo que la base en cierta forma es el crecimiento. Si no tenemos riqueza, si no aumentamos la riqueza de nuestra nación, ¿qué vamos a distribuir? Ahí está. Mire, estaba leyendo ahorita, antes de venir aquí, un artículo en la revista The Economist, que es la mejor revista semanal, me sale cada semana, de economía del mundo. Fue fundada hace más de 150 años en Londres. La revista de pago la regalan por internet, o sea, le regalan 5 artículos de gratis, y quiere más, la tiene que comprar. Yo soy pobre, así que nada más la agarro de gratis. Entonces, al 5.º artículo era sobre Brasil. Eran sobre los estados del norte en Brasil, que históricamente han sido los menos desarrollados, más desarrollados del sur, Río de Janeiro, de Sao Paulo. Entonces, en el norte, ¿y qué está diciendo? Que esos estados del norte en estos últimos años han tenido un crecimiento más rápido ahí que los del sur. No ha sido espectacular, ¿verdad? Pero, es decir, fue como de 5% anual y la tasa en promedio del país, digamos los 8 años de Lula, fue de 4% anual. Entonces crecieron un poquito más rápido que otras partes. Entonces, ¿qué está diciendo? Que las condiciones de vida están mejorando enormemente y que la distribución del ingreso ha mejorado también. Y un estudio de uno de estos institutos brasileños que se le considera el más objetivo, porque no agarra tendencias ni a la derecha ni a la izquierda y se ciña a los datos, decía que 3/4 de la mejoría de la reducción de la pobreza era producto del crecimiento económico y el resto, el otro cuarto, era producto de programas sociales como esa Bolsa Familia, que es el programa más famoso que creó Lula, que darle como... Fame cero. Sí, que es como 350, no sé, 150 dólares, no sé cuánto al mes, a las madres solteras, sí, con el compromiso de que ellas lleguen a los hijos, los matriculen en la escuela y los lleguen a vacunar al... Pero yo le temo mucho a lo que algunos economistas plantean que es política social, ¿verdad? Porque yo no estoy entendiendo, usted recurrentemente ha planteando que políticas sociales para combatir la pobreza es agarrar un bolsón de dinero que se le dona a familias pobres. Y yo, más bien, la gran mayoría de los especialistas en desarrollo no están de acuerdo con ese tipo de medidas. Yo pienso que coyunturalmente, temporalmente pueden tener validez, pero eso no es lo que va a resolver el problema para eliminar la pobreza, sino que una combinación entre crecimiento, pero hay que ver quiénes crecen y cómo crecen. Por eso yo, al inicio de este programa, yo planteé que tiene que ser un crecimiento de base ancha. O sea, tiene que ser un crecimiento en que tenemos que buscar que participe en ese crecimiento toda la población posible, con políticas de empleo, con políticas de apoyo a todos los segmentos de población, para que la economía social también participe y no solo grandes empresas, corporaciones extranjeras, que también todo el mundo que está buscando el crecimiento rápido y el desarrollo económico y social de un país, busca la manera de atraer la inversión de todos los sectores, pero sin olvidar la participación del sector de economía social nacional. Tenemos que hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con más de este tema, porque el tema uno podría estar ahí horas de horas. Es sumamente extenso, los datos son abundantes, hemos tratado de resumir las cosas lo más sucinta posible y por eso los incitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, donde pueden encontrar más detalles, este video, otros estadísticas, cuadros, etcétera, donde pueden encontrar más detalles sobre este tema. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos después de una breve pausa comercial.
Bueno, estamos de regreso y estamos hablando precisamente sobre este tema. Y me decía extra cámara el doctor Alan Fajardo que el Banco Mundial ha reconocido lo que llamaba el consenso de Washington, que es esa mezcla de liberalismo con keynesianismo y esa mezcla que es lo que hace el Fondo Monetario en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial con el Fondo Monetario Internacional. Uno hace énfasis en infraestructura, pero a condición que sigan las disposiciones del Fondo Monetario que hace énfasis en balancear el presupuesto nacional, reducir la inflación, ese tipo de cosas. El punto es que él y mucha gente me confunde cuando yo ataco a las posturas de izquierda, creen que yo estoy con el otro lado. Es decir, los libros que yo he publicado se concentran única y exclusivamente a atacar la derecha, lo que se llama el consenso de Washington, lo que es las políticas neoliberales de liberalización, privatización, balanceo de presupuesto, lucha contra la inflación. No que yo esté en favor de la inflación alta. Eso es que no hay correlación entre esas políticas y rápido crecimiento económico. Por ejemplo, esas políticas del Fondo Monetario Internacional, solo para darle un ejemplo, en la década de los 50, los 60 y los 70, Latinoamérica, de una manera general, no seguía la disposición del Fondo Monetario Internacional y tuvo una tasa de crecimiento económico promedio anual de 5% anual. En la década de los 80, los 90 y la primera década del siglo XXI, sí siguieron de una manera general la disposición del Fondo Monetario Internacional y la tasa de crecimiento de Latinoamérica fue en promedio de 3% anual. Los datos hablan toneladas, que hemos visto un aumento de la pobreza, un aumento de la desigualdad social, una pobreza relativa, porque continúa a haber un crecimiento de 3%. Para que la pobreza en términos absolutos aumente, tiene que ser mucho más bajo, sobre todo que la tasa de crecimiento poblacional. Y la tasa de crecimiento poblacional en América Latina en estos últimos 30 años ha sido más lenta, como de 2% más o menos. Hay países como México, Argentina, Uruguay, que ya la tienen casi a niveles, sobre todo como a 1% anual. La población, crecimiento de la población. Honduras la tiene a 2% anual. Ya no es como en los 70 y los 80 que estas poblaciones están creciendo a 3% anual. Hay una diferencia. Pero eso era la misma crítica que le hicieron al argumento que se llamaba la de la política de Reagan, que se llamaban Supply Side Economics. Reaganomics, y que decían ellos Trickle Down Economics, que decía, una vez derrame. La teoría del derrame. La teoría del derrame. Una vez que hay rápido crecimiento, todo el mundo va a beneficiar. El punto es que nunca hubo rápido crecimiento económico. Y es lo que un montón de sociólogos y gente que no le dan énfasis a la economía y sobre todo el crecimiento económico no logran comprender. Es una cosa tan sencilla como números. Por ejemplo, en Honduras, un salario mínimo de 5,000, que de paso un montón de empresas no lo pagan, pero agarramos los que lo pagan. 5,000 con 5,000, ¿se puede vivir bien? No, exacto. Que hay 50,000, se puede vivir bien. Pero mejor que con 3,000. No, vamos, quedémonos ahí, quedémonos con la cifra oficial, 5,000. Un montón de hondureños no lo ganan porque están desempleados. Otros sí lo ganan y no se puede vivir bien. ¿Qué hay de 50,000? 10 veces más alto. ¿Ya se puede vivir bien con eso? Ya se puede vivir, ya vivir bien. No en el lujo, en el esplendor. No, pero ya se puede vivir bien. Sí. Como $2,500 al mes. Bueno, ese es exactamente el mismo concepto de crecimiento económico. Si Honduras sigue creciendo a 3% anual, dice el doctor Fajardo que según unos estudios que él ha visto, le tomaría a Honduras, yo no sé cuántas décadas, me parece para llegar al nivel de Costa Rica. Casi un siglo para llegar a la situación actual de Costa Rica. De Costa Rica. Costa Rica no está bien. Costa Rica tiene un ingreso per cápita. Vimos que Honduras tenía 4,000. Costa Rica tiene 12,000, solo 3 veces más alto que el de Honduras. Lo que queremos, lo que los hondureños realmente quieren, por lo menos en los Estados Unidos, que está 12 veces más arriba. Los salarios en promedio son 12 veces más altos que los de Honduras. Entonces, ¿cómo llegaron a eso? Porque en los últimos 200 años tuvieron una tasa de crecimiento en promedio que fue como de 4% anual, mientras que la de Honduras fue de menos de 1% anual. Tan sencillo como eso. Si los salarios crecen cada año en por ejemplo, 30% anual, y eso crecería si la economía crece a 30% anual, entonces, métale pluma. Métale pluma. Si usted crece a 30% anual en como 2 años, menos de 2 años, como en 2 años y medio, usted ya está ganando el doble en términos reales. O sea, lo que hoy día compran 5,000 empiras, la persona estaría ganando 10,000 empiras. Es un rápido aumento. Nunca lo van a ver.
Un Mel jamás le va a poder dar eso. Un Chávez le ha dado un montón de... y jamás ha podido... lo que ha generado un montón de inflación, la inflación más alta de todo el continente americano. Pero la inflación que tiene Venezuela es una inflación que viene desde décadas anteriores, no es una inflación de Chávez. Lo que más, en los 90 estuvo peor. Así estuvo peor y era la derecha. Por eso me gusta que usted es bien honesto intelectualmente. O sea, reconozcamos que la inflación actual de Venezuela no se la inventó Chávez. Pero, Latinoamérica pasó una serie, un periodo largo, que dependiendo de qué país agarremos, pero tal vez comenzó, digamos, desde los 30, 40, dependiendo, de inflación elevada, que se fue subiendo y subiendo y subiendo en algunos, hasta llegar a proporciones monstruosas, de 1000% anual, 2000% anual, 20.000% anual, cosas así. En el caso de Venezuela, por ejemplo, también sufrió esto. En la década de los 90 vio 50% de inflación anual y Chávez ha tenido algo ahí como por 27, 28 en promedio de sus 12 años de gobierno. Ahora, lo que hemos visto a través de los últimos décadas a nivel mundial es un considerable descenso en las tasas de inflación de casi todos los países del mundo. ¿Por qué? Varias cosas. Uno, finalmente, hay una cosa que el Fondo Monetario Internacional sí logra hacer y eso es bajar la inflación. No puede generar rápido crecimiento económico, pero sí puede bajar la inflación. Sí. Entonces, ahora, pero hay un problema de base ahí. Y la mayoría de países lo han seguido y Venezuela es de los pocos que no ha querido hacer caso a las disposiciones y los otros han logrado reducir la inflación. A eso quiero ir yo, de que uno de los problemas de las tasas inflacionarias es que hubo en Perú, en Nicaragua, para mencionar el Perú de Alan García anterior, exacto, y el periodo anterior de Daniel Ortega, es de que si la dirección política del país no le importa la inflación, entonces, ¿cómo diablos vamos a tener? Entonces, primero tiene que haber una voluntad política de considerar que la tasa de inflación se tiene que manejar a cifras de un dígito y cercanas a cero. Mire que han hecho todos los países desarrollados, han declarado al Banco Central completamente independiente y tiene monetaria y una vez que lo nombran no lo puede quitar nadie. Por el periodo que le dan, 7 años, digamos, el Banco Central Europeo, el Banco Federal de la Reserva de los Estados Unidos, Costa Rica, México, Chile. Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy tenemos como invitado al doctor Alan Fajardo, quien estudió en Costa Rica y Chile y es economista y sociólogo. Y queremos abordar el tema de cuáles son las posibilidades de desarrollo de Honduras, o sea, qué tan rápido se puede desarrollar este país, si hay, porque la mayoría de los hondureños tienen la percepción que este es un barril sin fondo y aquí nunca se va a lograr vivir bien, agradable, cómodamente, tal vez ni quiera como Costa Rica, que no es nada del otro mundo, pero como quiera que sea, está mucho mejor que Honduras. Entonces, para eso hemos invitado a este sociólogo economista que ha trabajado por largos años en organismos como consultor. Aspectos, pienso que al igual que usted, que unos 2, 3 periodos con políticas correctas podríamos tener un crecimiento significativo, ¿verdad? Usted habla de crecimiento rápido, estamos hablando de tasas de muy por arriba del 6, 7%, 8%, 10%, como lo han tenido una docena de países en el planeta, y pero a la par, doctor, y aquí yo difiero de algunos otros analistas, y no sé en qué medida con usted, de que no basta el crecimiento económico, el crecimiento rápido, para que automáticamente se produzca desarrollo en otras esferas. Entonces, el golpe de timón que usted me pregunta, hay una base económica, pero simultáneamente hay que tener, estará siempre condenado a padecer los índices, indicadores que tenemos ahora en materia de desarrollo económico, social, político. Y yo creo que sí tenemos perspectiva, pero hay que dar un golpe de timón muy importante, ¿verdad? Y ¿en qué dirección? Yo he seguido con
con detenimiento desde hace varios años sus intervenciones. Incluso yo planteé en el programa de gobernabilidad del PNUD que se le invitara a usted para, creo que no se lo había dicho nunca, para debatir alrededor suyo. Usted es un hombre muy polémico, pero está poniendo el dedo en la llaga en una serie de... En organismos internacionales queremos oír su opinión sobre este tema. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Mucho gusto, Carlos. Mucho gusto, doctor Savillón. Es un placer estar compartiendo con usted porque no son muy abundantes ni frecuentes los espacios donde se pueda tratar y tener interlocución con el rigor que le caracteriza a usted, ¿verdad? Entonces le agradezco mucho la invitación. De nada. Entonces, díganos, ¿cómo ve usted? ¿Usted cree que este es un barril sin fondo? ¿Que hay posibilidades de que Honduras algún día salga del atolladero y deje de ser un país pobre? Bueno, yo soy un impenitente optimista, ¿verdad? Yo me niego a la idea de que Honduras... un cuidado para que en ese desarrollo económico sea de base ancha, para que puedan los beneficios abarcar a todos los sectores, porque si no vamos a tener, Honduras ha tenido un crecimiento económico, no del nivel que debería tener, pero se ha concentrado en un grupo de familias, ¿verdad? Y de tal manera que Honduras es el tercer país con mayor nivel de inequidad según el coeficiente de Gini a nivel de América Latina. Ok, mire, queremos mostrar unas estadísticas sobre otros países, sobre tasas de crecimiento en los últimos 60 años. Y mire ahí Qatar. Y miramos Qatar, sobre todo la década de los 60 estuvo bueno, la última década también estuvo bueno, pero los 70, mire los 70, ese es 30% anual, no 30% en toda la década, sino que 30%.